Señor, en esta noche que podemos juntarnos, Señor, para meditar en tu palabra, Señor, y aprender de ti, Señor. Te damos honor y toda gloria en nombre de Jesús de Nazaret también. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 29, 11. 1 de Samuel, capítulo 29, versículo 11, y después ya nos seguimos con el 30 del 1 de adelante. Primera de Samuel, ¿qué, pastor? Perdón. 29, 11. Gracias. Ya lo tiene, Rosita también. Oye, Yola, ¿por qué siempre te veo nada más de puro copete? ¿Más todavía? ¿Más? Es que Es que hemos tenido de aquí para acá. Es todo lo que se ve. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Los filisteos fueron a Jezreel. Y ahora vamos con el 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivos a las mujeres de todo lo que estaba ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie se le había dado muerte, sino que se había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, que sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que se les fueron, faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pues David se fortaleció en Jehová su Dios. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré estos merodeadores, los pondré a alcanzar. Y le dijo: seguirlos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torre de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Le dieron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y lo que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me llamó hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y del Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Recibió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y ese mismo libertó a David a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así como los hijos como las hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante, decían: este es el botín de David. Bueno, hasta ahí nada más. David encuentra huyendo de Saúl, y está viviendo en el territorio de los filisteos. Le permitieron estar ahí porque se había declarado enemigo de Saúl, del rey Saúl, y él hacía incursiones a donde había eh, filisteos, por ahí algunas tribus, y los atacaba, les quitaba sus bienes y no dejaba ninguno con vida, para que no le informaran a los demás filisteos que ellos habían sido los que habían atacado. Entonces, él hacía excursiones constantemente, pero aquí en esta ocasión les falló, porque dice que se fueron
Dice, se levantó David de mañana y sus hombres para irse a volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Entonces, Jezreel se estaban preparando para una batalla grande contra todo el pueblo judío, encabezado por el rey Saúl. Y cuando ellos quisieron irse para allá, unas personas vinieron y se metieron al campamento de los David, donde estaban sus hijos, sus hijas y todo lo que tenían, y se lo llevaron cautivos y quemaron todo lo que veían. Entonces, pues aquí viene algo que llama la atención porque dice la Biblia en el versículo 35, las dos mujeres de David, Ainoram, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esta parte es una de las partes que a veces nos cuesta trabajo entender. No porque sea cosa del otro mundo, sino porque no nos imaginamos qué fue lo que hizo. Dice la Biblia que tenían un problema fuerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban este, huyendo de Saúl, por un lado, en una tierra que eran de filisteos, rodeado por todos los filisteos, y que por supuesto los pudieron acabar con facilidad. Y cuando ellos se fueron en una incursión, pues llegaron unas personas y se llevaron todo lo que tenían y quemaron todo lo que tenían. Pero dice que ahí, dice la Biblia que el ejército de David, que constaba de 600 personas, estaban muy desmoralizados, estaban muy tristes y pues se podían imaginar, regresaron los 600 con las cosas que habían robado, el botín, la comida, el dinero, los animales, y cuando llegan a su aldea, se encuentran con que ya estaba toda quemada y ya no tenía nadie, no había nadie ahí ya. Se habían llevado a los animales, se habían llevado a las personas, y entonces dice que aquí sus valientes se pusieron todos a llorar hasta que les faltó fuerza. Se desmoralizaron por completo, pero también dice que estaban tan desilusionados por lo que pasó que hablaban de apedrear a David. Y aquí es donde empieza la confusión, porque estos hombres, que después la Biblia mencionó que eran unos valientes, aquí finalmente no eran tan valientes. Se habían quedado sin esposa, sin hijos, sin sus bienes, y no estaban nada contentos, estaban todos desmoralizados. Aún David estaba muy triste por lo que había ocurrido, pero alguien tiene que ser el líder, alguien tiene que ser la cabeza, alguien tiene que tener la dirección de lo que se tiene que hacer. Y dice la Biblia que pues todos estaban llorando y amenazaban con apedrear a David. Alguien tiene que ser culpable y el culpable pues siempre es el líder, siempre tiene que ser así. Entonces dice la Biblia que David se fortaleció Jehová su Dios. ¿Cómo pudo haberse fortalecido? ¿Haciendo qué cosas uno se fortalece en Jehová su Dios? Haciendo qué es lo que tenemos que hacer para que te fortalezcas, Vero. Pues yo lo que puedo ver cuando leo de David es que él de verdad tenía una amistad en él y yo sí supongo que significaba que confiaba en él, que conocía su carácter y lejos de ver las circunstancias, pues él sabía que el Señor lo iba a ayudar de alguna manera. No sé si en eso radicaba su fortaleza. Yolanda. Yo creo que para estar fortalecido en Dios, tienes que tener una relación estrecha, porque en los momentos de angustia y de premura, no tienes mucho tiempo para estar clamando a Dios. Ya eso es como por consecuencia de una relación que ya tienes con el Señor desde antes. Yo quiero decir Sí, Ruth, alabanza y adoración. alabanza y adoración. Rosita. Sí, pastor. Pues yo he estado también en problemas fuertes y pues he venido, me he postrado ante el Señor, lo he buscado
y posteriormente pues él me ha dicho que lo alabe, que lo adore, que no me aparte de él y me fortalezco también buscándolo en la palabra del Señor, leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Ok, Irene. Con la oración, pastor, yo creo que cuando nos vemos en problemas es cuando tenemos que, bueno, en problemas si bien tenemos que orar con Dios porque es como nos da respuestas. Ok, bueno, este, ¿qué más le puede pasar a David? Estaban todos desanimados, incluyéndolo a él. Él no era Superman, no era, no sé, alguien que no tuviera eh, los sentimientos que tiene cualquiera. Si hace frío, él tiene frío, si hace calor, él tiene calor. Y si estaban desanimados, pues estaban todos desanimados. Sin duda alguna, estaban pues con mucho dolor, con un gran sentido de impotencia. Pueden imaginarse sus casas quemadas, sus pertenencias robadas, su familia tomadas. No sabían hasta ese momento si estaban con vida o no. Tampoco sabían hacia dónde se habían ido, si es que a dónde se los habían llevado. Dice que se pusieron a llorar y que pues estuvieron llorando como hombres. Si ustedes han visto llorar a un hombre, se van a dar cuenta que es algo que sí impresiona. Las mujeres son más dadas a llorar, pero los hombres cuando lloran impresiona porque no es común que un hombre llore. Y dice que estuvieron llorando todo el tiempo hasta que dejaron de llorar porque ya no tenían más lágrimas que echar. Y dice que les faltaron las fuerzas, el llorar también debilita. Entonces dice que se quedaron sin fuerzas. Y lo que ocurre siempre, pues cuando hay conflictos, que el hombre tiende a echar inmediatamente las culpas. No asumen su parte, sino que buscan quién fue el culpable. Cualquier cosa que le pasa a la gente, la primera reacción es a quién le vamos a echar la culpa. Cuando debemos pensar qué fue lo que yo hice para que me pasara esto. Siempre, siempre, siempre le mandamos a buscar a quién fue que está haciendo mal y pues dice la gente, nos está yendo mal por tu culpa, por tus decisiones, por lo que tú decidiste hacer, porque tú quisiste hacer esas cosas. Y sus valientes, pues no solamente estaban con esa tristeza, sino que estaban envalentonados en quererlo matar. Querían apedrear a David porque tenían mucha amargura y buscaban una víctima. Sin duda alguna, matar a David tampoco les resolvería el problema. O sea, si matan a David, ¿qué ganarían? La amargura no se le iban a quitar, ni tampoco iban a recuperar a su familia si es que estaba con vida. Pero había que buscar a alguien para atacarlo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que cuando nos pasan las cosas, un problema, que siempre pasamos por problemas, constantemente nos pasan cosas, primero tenemos que aprender a no echarle la culpa a nadie, porque esa es una tendencia. Siempre estamos buscando quién es el que vamos a embarrar con nuestros problemas para que yo sea el menos culpable o el menos, el menos, si sea la víctima por lo que ocurrió. Y esto pues habla de que somos cobardes, porque sin duda alguna, todos nosotros por lo regular tenemos la culpa. Las cosas que nos pasan no vienen gratis. Nosotros fabricamos estos errores que tenemos y, y la amargura también te hace que tengas una reacción, un coraje, una molestia, una terrible tristeza, y había que tratar de hacer cosas grandes como acabar con David, a quien estaban defendiendo por varios años. Ahora lo intentaban apedrear porque ellos decían que él tuvo la culpa. ¿Realmente lo tuvo o no? Pues no lo sabemos. Cuando te pasa un problema, ¿tú sabes por qué te pasan esos problemas? Puedes asegurar que es un ataque del diablo, o puedes considerar que fue porque tú hiciste las cosas equivocadas, o fue porque Dios te está probando tu corazón. Vamos, no sabemos exactamente a ciencia cierta muchas veces por qué nos pasa, pero la primera reacción que tenemos que tener es pedirle perdón a Dios y meditar. Eh,
considerar qué cosas hemos hecho mal y pedir perdón sinceramente y pedir ayuda, porque esto está mal. No buscando luego a quién embarrar con nuestros conflictos, sino buscar que Dios nos ayude para resolver estos problemas. Los soldados de David eran personas que decidieron seguirlo. 1 Samuel 21, 22, ya lo hemos leído, no hace falta que lo lean. Se dieron luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Con sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Ya para estas alturas ya eran 600, ya no eran 400, sino había subido el número. A esta gente David no les pagaba. Salían de las cuevas para robar a los filisteos, y ahí es donde ellos tomaban del botín que tomaban, es donde se habían hecho de sus propios dineros. ¿Cuál es el escenario que tenemos aquí? David está fuera de Israel, no está en Belén, está en un territorio filisteo, está habitando en tierra enemiga, viviendo en cuevas, un ejército que está débil, que no estaba preparado para la batalla. Los filisteos no permitieron que fueran a la batalla contra Saúl. Dijeron, tú no vas porque no vaya a ser que te vayas a envalentonar y ahora te vuelves nuestro enemigo y entonces se haga peor. Entonces, pues no encuentra apoyo de nadie. Y luego se preguntaría tal vez el propio David, ¿dónde están las promesas de Dios? Se le prometió a Dios que él iba a ser el rey de Israel, pero en este momento está alejado de Israel, no está en territorio judío, está en cuevas, está pues ya sin su familia, como líder de unos pues mafiosones ahí que ve ahí, y se preguntaría, ¿qué pecados cometí para estar en esas circunstancias? ¿Qué fue lo que hice para estar así? Porque, bueno, pues lo que hemos hecho de estar incursionando, salir a atacar las aldeas cercanas, pues bueno, eso lo hicieron por varios años, pero ¿dónde estaban las promesas de Dios para David? ¿Acaso se habrá olvidado Dios de David? Porque a veces pensamos que estamos con un problema y ya tiene tiempo y no salimos del problema. Tenemos tiempo que estamos mal y mal y mal, y no un mes o 2 meses, sino tenemos años y no salimos del conflicto. ¿Qué es lo que está pasando? David estaba preocupado porque decía, ¿y dónde están las promesas que se me habían dicho? El profeta me dijeron que iba a ser rey, que esto iba a suceder, pero nada de lo que me dijo ha ocurrido y empieza a faltarnos la fe. Nos sentimos débiles y entonces pensamos que hicimos las cosas equivocadas. Algunos dirán, yo mejor me regreso al catolicismo, yo prefiero ser testigo de Jehová, yo prefiero mejor ser monaguillo ahí en la iglesia, en la parroquia donde yo iba, y empieza como que a pensar, ¿qué voy a hacer? Porque las cosas no me están funcionando. En este momento, los grandes hombres de Dios, que sería David, todo les era en contra. Es más fácil dejarse matar, buscar el suicidio, tal vez huir ahora de su ejército porque no saben qué hacer. La gente cuando no sabe qué hacer empieza a inventar cosas extrañas. Renuncia a su fe. Y es que debemos aprender algo. Si no hay dolor, no hay victoria. Tenemos que entender que Dios permite que estas cosas ocurran para que seamos formados, para que seamos capacitados en el carácter, que tengamos un carácter conforme al corazón de Dios. Esto solamente llega a través del esfuerzo, de la lucha, del dolor. Sin eso no hay victoria. Todo en su contra, todo en su contra. Aún el propio Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún Jesús estaba en la cruz y no porque estuviera reclamándole a Dios que lo había desamparado, sino se estaba preguntando, ¿por qué me has desamparado? Porque sentía el dolor, el peso de lo que significa estar con dificultad. Por supuesto, había mucho dolor, estaba a punto de morir, había mucho dolor, pero Dios nunca lo abandonó.
permitió que estas cosas ocurrieran hasta el final de sus fuerzas, pero jamás dudó la fe de su padre, ni tampoco lo ofendió, sino que valientemente se comportó en el momento de la dificultad. Y es que nosotros tenemos que mostrar quiénes somos cuando todo nos es en contra. Cuando todas las cosas que nos está pasando parecería que no tenemos una salida. Y ahí tenemos que mostrar qué es lo que tenemos que hacer, de qué estamos hechos. Cuando estás todo en contra es cuando mostramos nuestro verdadero amor por Dios, si realmente lo amamos o no, si nosotros realmente dependemos de Dios o no, si realmente le somos fiel a Dios o no. Porque mucha gente en el medio de la dificultad hace cosas incorrectas. Yo recuerdo de una persona que se enteró que su hijo tenía leucemia, su pequeñito, tenía varios hijos, pero más alguien le dio leucemia, y lo que hizo fue abandonar la casa. Yo no podía creerlo. Pero ¿cómo será para que se supone que tienes que quedarte para cuidar a tu hijo que está enfermo? Pues no, lo que él hizo fue huir. Dice, yo no quiero ver qué es lo que le pasa a mi hijo, yo mejor me voy. Y se fue, abandonó la familia. Afortunadamente el pequeñito salió adelante, gracias a Dios, pero qué tremendo es que en medio de la dificultad la gente hace cosas extrañas. A veces se hacen limpias, consultan con otras, pues con santeros o con hechiceros o las cartas, intentan muchas cosas en lugar de hacer lo que debieron haber aprendido desde un principio o que ya sabían lo que leyeron, pero en el momento de la dificultad no se pone en práctica. Cuando todo está en tu contra, demuestras tu amor, tu fidelidad, de qué estás hecho. Job tuvo que quedarse sin nada. Se quedó sin hijos, sin siervos, sin casas, sin propiedades, sin ganado, sin el aprecio de sus amigos, sin salud física, para confesar que su dependencia era de parte de Dios, y finalmente por su fe fue que resurgió. Dios nunca lo dejó, a pesar de que sentía que estaba abandonado, Dios nunca lo abandonó. En el peor de los momentos, dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová. Y es que él se fortaleció porque había escuchado y se recordaba constantemente las promesas que dijeron acerca de él. Y él estaba esperanzado que esto ocurriera. Yo no sé qué es lo que me pase, pero luego sí sé, Dios me dio una palabra y estoy seguro que eso se va a cumplir. Aunque el panorama que tengo enfrente sea completamente distinto, no tenga nada que ver con lo que Dios lo que me dijo que iba a pasar, sino que estoy completamente desamparado. Y esto dice que David se fortaleció. ¿Qué es lo que hizo David? Dice Rosita, bueno, se puso a orar. Dice Yola, se puso a leer la Biblia. No sé quién les dijo, mi esposa dice, se puso a cantar. Haciendo qué cosas hacemos como para que se fortalezca tu fe. ¿Qué es lo que se dice que se fortaleció en Jehová? Dice en Éxodo 17, 3 y 4, ese sí me gustaría que lo leyeran. Éxodo 17, 3 y 4. Ya está. Ok. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo que de aquí a poco me apedrarán, perdón, de aquí a poco me apedrarán? Aquí dice la Biblia que Moisés tuvo un problema con el pueblo judío porque no tenían agua. Y para no variar, pues se van luego contra Moisés, como si él hubiera sido el culpable de que no se tuviera este líquido, y empezó el pueblo a murmurar en contra de Moisés. Y Moisés, dice la Biblia, versículo 4, dice, entonces Moisés clamó a Jehová. Clamar a Jehová es preguntarle, es pedir, es orar, es hablar con Dios. Y dice que la Biblia dice que lo que él dice es una pregunta, ¿qué haré con este pueblo? Vamos, ¿qué quieres que haga, Señor? Ante esta circunstancia, dime tú qué quieres que haga, porque yo no sé qué hacer. Y cuando estamos con mucha tensión o mucha preocupación, regularmente los pensamientos que tenemos no son correctos.
Tomamos decisiones arbitrarias, guiadas por las circunstancias, muchas de ellas son equivocadas. Ninguno quiere hacer las cosas mal, pero cuando estamos con mucha tensión, tendemos a tomar decisiones erróneas, precipitadas, equivocadas. Eh, y aquí dice la Biblia que lo que él hizo Moisés fue clamar a Dios. Y dice, ¿qué haré por este pueblo? Señor, dime qué quieres que haga. Ante esta problemática que tengo, tú dime qué quieres que haga. ¿Por qué? Porque estoy a punto de que me apedreen. Estoy preocupado por esto, pero tú dime qué quieres que haga. Y entonces, algo que hizo David cuando salió de Belén, cuando salió huyendo, fue y venía con él dos personas primero, después se empezaron a hacer un número grande, pero entre ellos había un sacerdote, porque él se salió, no se fue con un guardia, no se trajo a la guardia del rey, sino que se salió con uno que lo estaba ayudando y con un sacerdote. ¿Por qué? Porque él tenía que consultarle a Dios. Es como si yo voy a salir a algún problema, lo que primero que busco en mi Biblia, porque necesito tener dirección. ¿A quién le voy a pedir ayuda si no es a través de la Biblia? Entonces dice que se llevó luego al sacerdote y todo el tiempo que había un conflicto, preguntaba al sacerdote porque tenía que consultarle a Dios. Y aquí dice que le preguntan, dime qué quieres que haga, y tiene que haber respuesta por parte del sacerdote porque es la voz de Dios para con él. Y vamos al Salmo 27 del 13 al 14, otra vez, así quiero que lo busquen. Salmo 27 del 13 al 14. ¿Ya está? Ya lo tiene Rosita. Pero yo también, pero también. Ok. Y versículo 13. Se hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y alientes en tu corazón, sí, espera a Jehová. Dice el salmista, yo habría desmayado si no tuviese confianza en que Dios está al pendiente de mí y en su bondad. Yo desmayaría si no tuviese la confianza de que Dios es bondadoso. Mi esposa dice constantemente, Dios es bueno, Dios es bueno. Siempre dice eso. Ella confiesa constantemente que Dios es bueno. Y esto habla de que tiene la confianza en que Él va a hacer las cosas, porque Él siempre las hace. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y valientes en tu corazón, sí, espera a Jehová. Es decir, no te desesperes, espérate, Dios va a hacer por ti. Él va a ayudarte en las circunstancias que más te preocupan. Vamos al Salmo 56, 2 y 4. Salmo 56, versículo 2, 3 y 4. Salmo 56. Ya está. Ok. Dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí por soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré en su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fortalecerse en Jehová es confesar lo que Dios ha hecho por nosotros anteriormente. Fortalecerse en Jehová es confesar lo que Dios ha hecho por nosotros. En el momento de la angustia nos faltan las fuerzas. Estamos confundidos, intentamos encontrar una solución humana, tenemos miedo, pero ese no es el camino correcto. Y es precisamente el momento más difícil, ese en donde se muestra o es la oportunidad de recordar que nosotros mismos hemos recibido bendiciones que hemos recibido de Dios desde el principio, y es conveniente practicarlas. Por ejemplo, yo diría, Señor, yo estuve 3 meses en coma por la caída de un primer piso cuando tenía 5 años, y tú me conservaste la vida. Y pienso que tienes un propósito para mí, para mi vida. He estado en peligro de muerte muchas veces, pero tú no me permitiste que muriera, seguramente porque tú tenías algo preparado para mí. Si he llegado hasta este momento, y aunque estoy en angustia, seguramente tú me sacarás delante, como lo has hecho otras veces, porque tú eres un Dios misericordioso, y eres el Dios que perdona los pecados. Humildemente te pido tu ayuda en este problema. Esa es la forma de fortalecerse en Jehová. Es la manera en recordar lo que Él hizo por ti antes. Moisés clamó a Dios pidiendo dirección. ¿Qué haré con este pueblo? El salmista recobraba sus fuerzas confiando, y su espíritu se alienta a recordar
a Dios. Dice el salmista, el hombre puede quitarme la vida, fue el último versículo, pero tú me has prometido vida eterna en tu presencia. ¿Qué me puede hacer el hombre? Pues quitarme la vida. Pero ¿qué crees? No termina la vida ahí. Empieza la vida eterna. Yo sé que a pesar de que lo que gente haga, eso no va a hacer que me quite la bendición de estar en tu presencia todos los días. Qué terrible es tener problemas en esta vida y después morirte e irte al infierno. Eso está terrible. Pero si tú confías en Dios y tienes conflictos, estás convencido de que vas a llegar a su presencia y todos los dolores se quitarán. Así que, con nuevos ánimos, David llamó al sacerdote y consultó a Jehová y se levantó con sus 600 hombres y salió, aunque durante el camino 200 se echaron para atrás porque ya no aguantaban, estaban muy cansados, y con 400 recuperó todo lo que robó, a las mujeres, a sus hijos, los bienes, los animales, todo lo que se le había quitado, todo lo recuperaron. Mientras esto ocurría, los filisteos estaban peleando contra Israel y estaba muriendo el rey Saúl en manos de los filisteos. Bueno, se mató solito, pero los filisteos acabaron con Israel. Se estaba ya dando por terminada su tiempo en el que David estuvo huyendo del rey Saúl, porque ahora ya Saúl acababa de morir. Vamos, ¿qué nos enseña esto? Que a pesar de las dificultades, pues vemos el panorama muy negro, oscuro, no vemos una salida, pero Dios tiene una salida todo el tiempo, no siempre en oscuridad. A veces se prolonga un poco, pero finalmente amanece. Y otro nuevo día, y otra nueva esperanza, otra nueva manera de ver las cosas. Pero el confiar en Dios es que a pesar de que estamos en dificultades, no tomamos decisiones equivocadas. Buscamos a Dios o a gente de Dios que nos dé el consejo. No a la comadre que tiene buena voluntad, no al compadre que pues, es medio tirado, a veces le falla. No, busco a la persona de Dios, Dios mismo directamente, para que me diga qué puedo hacer en un caso como este. Necesito su guianza, su dirección. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar equivocado. Por los nervios puedo tomar decisiones equivocadas. La otra parte es que voy a recordar que Dios me sacó antes de apuros y muchas veces no he sacado. Y ahorita que estoy en la angustia, seguramente también Dios me va a sacar y entonces eso me va a fortalecer. Estoy convencido de que el problema que tenga, cualquiera que sea, porque a veces viene, se nos junta un problema y luego otro problema y otro problema y encima viene otro y todos vienen al mismo tiempo. Todo se te junta. Dices, pero qué barbaridad, pero ¿por qué tantas cosas a la misma vez? ¿Qué está ocurriendo con esto? Bueno, pues es un momento para decirle, Señor, perdóname, hacer una introspección, hacer un análisis de ti mismo, qué es lo que has hecho, pedir perdón por tus pecados y pedir ayuda de parte de Dios. No alucinar, sino pedirle, Señor, ayúdame, por favor, porque si tú no me ayudas, no hay quien me ayude. Necesito tu guianza. Y esto te va a fortalecer, sabiendo que finalmente no es por tus medios ni por tus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Él te va a sacar adelante. De ahí donde depositas tu confianza en Dios y te fortaleces. Fortalecerse no te lo da Dios, te lo fortaleces tú mismo. Tú te fortaleces en Dios porque confías en Él en el momento de la dificultad. Y estás convencido de que como te pasó antes, que tuviste muchos problemas, en esta ocasión también Dios te va a sacar adelante. Y una persona con esta capacidad de liderazgo como tenía David, pues fue capaz de motivar a su pueblo, a sus 600 hombres. Y Dios le pide ayuda al sacerdote, el sacerdote le dice Dios que sí, que vayas, y que te va a dar la victoria, y entonces se levanta y va, y con los 400 que iban, lograron recuperar todo lo que tenían. Entonces, sí se puede hacer las cosas. En esos momentos de dificultad salió victorioso. Las pruebas que vivimos son oportunidades para demostrar de qué estamos hechos. Las dificultades que pasamos no son eternas. Y cuando se vuelven eternas es porque algo más grave está ocurriendo. Pero siempre tengo que pedir dirección de parte de Dios para saber qué hacer. Consultar a Dios es la parte más importante. El orar, el buscar al Señor, alabarlo, todo eso ayuda, pero en la acción que tú tienes, porque esa es una acción, el confiar en Dios es una acción, no solamente es descansar, es confiar en Dios, es hacer lo que Dios quiere que haga. Dime qué quieres que haga, le pregunta, dime qué quieres que haga.
Decía Moisés, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Vamos, tú dime qué quieres que haga, cómo lo hago. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. Esto es lo que tenemos que aprender de este pasaje, porque estas cosas que nos pasan nos confunden, nos distraen, nos apartan. Y muchas veces la gente falla diciendo cosas o haciendo cosas incorrectas, pero el cristiano, el hombre de Dios, tiene que fortalecerse en medio de la dificultad y se va a dar cuenta cómo al final del día Dios ya tiene respuesta para sus corazones. Dios les bendiga, pasen una noche muy buena.